Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Muñoz y vengo por este medio a presentarles un poco en representación de mi grupo. Mi grupo está conformado por Manuela Castro, Mateo Quintero, Daniel Muñoz, quien les habla, y Rubén Blandón, sobre un tema que nos tocó este semestre en economía colombiana, que es el tema de los megaproyectos energéticos y la minería versus las comunidades energéticas. Entonces, aquí en este video, la intención de este video no solo es explicarle cómo los hallazgos que nosotros tuvimos a lo largo del semestre, sino también cómo ponerlos en contexto con respecto a la situación. Entonces, pues, como ustedes bien saben, pues Colombia enfrenta una tensión estructural entre la necesidad de expandir los megaproyectos mineroenergéticos, para garantizar así el crecimiento económico, ya que son un aporte bastante esencial para la economía del país. Según los datos del Ministerio de Hacienda y del PNUD, la actividad extractiva de esto y la actividad minera genera un 16% de los aportes y de cierta forma de los ingresos y del dinero que tiene el Estado, pues para evidentemente así de cierta forma disponerlo para las necesidades que tiene, pero también como se ha venido dando, y gracias a una ola de sostenibilidad y a nuevos temas de sostenibilidad, de cambio climático y de medio ambiente, pues han tenido también que empezar a generar, y se ha tenido que empezar a generar ciertas alternativas de cómo de cierta forma reducir un poco esa excavación o extracción de la minería y pues de esos megaproyectos, para de cierta forma generar unas comunidades energéticas. ¿Qué son las comunidades energéticas? Las comunidades energéticas lo que buscan es que de cierta forma se extraiga o se dé la energía necesaria para el sostenimiento y el funcionamiento del país, de las localidades, de las familias, de todo, de una forma muchísimo más sostenible y muchísimo más justa. Entonces, de cierta forma, a lo largo de estos últimos años se ha venido generando como esta discrepancia entre los dos, digamos, como fuentes de energía, y pues de cierta forma lo que ha venido pasando es que los megaproyectos, si bien son importantes y como les mencionaba al principio, aportan una gran capital al país, de cierta forma estos megaproyectos no han sido distribuidos de la forma más justa, y no han sido, la transición energética no ha sido distribuida de la forma más justa, y es por eso que nacen las comunidades energéticas, para de cierta forma brindar esa equidad y esa sostenibilidad que necesita el país. Si bien de cierta forma se ha venido generando una nueva alternativa y se han venido hablando más de estas comunidades energéticas, las comunidades energéticas en este momento presentan un gran problema, y lo que pasa es que pues de cierta forma generar todas estas comunidades energéticas es una inversión bastante grande. Según el Ministerio de Minas y Energía, para el 2026 tienen una meta de generar 5.000 comunidades energéticas, lo que esto costaría $804 millones, y pues evidentemente en este momento el país no tiene la estructura económica para de cierta forma generar ese tipo de inversión. Independientemente, pues como les mencionaba al principio, es una alternativa que se tiene que considerar, y es una alternativa que de cierta forma el país ya está necesitando, porque sabemos que los megaproyectos no solo han sido una fuente bastante grande para el país, sino que también pues se ha convertido no solo en un tema político, sino también en un tema muy económico, como muy monopolista, y de cierta forma son pocos los que se ven beneficiados, y pues estamos intentando y se intenta desde el gobierno y desde las entidades públicas pues que sea muchísimo más justo y mucho más equitativo para el resto de la población. Por eso mismo nosotros venimos con la intención no solo de cierta forma ver las dos opciones y las dos alternativas, que como les mencionaba son bastante importantes. Una le genera le genera un gran aporte al país, y la otra pues de cierta forma brinda como ese modelo de equidad. Entonces pues nosotros en este trabajo, y a medida de todo el análisis que hicimos, que pues lo pueden encontrar en el documento, pues nos dimos cuenta que una alternativa que podría funcionar es, pues ustedes saben que el sistema general de regalías es es un mecanismo que tiene el gobierno, que utiliza
el gobierno, perdón, en el cual se administran y se distribuyen de manera equitativa los ingresos derivados de la explotación de los recursos naturales no renovables, y pues que tiene como objetivo pues obviamente promover el desarrollo y la competitividad invirtiendo en unos recursos en proyectos que beneficien al país, especialmente en zonas vulnerables. Entonces nosotros la propuesta que tenemos es que gracias a ese sistema de regalías que se cree un fondo de articulación y transición justa, que lo podríamos denominar como un FATG, pues que puede ser financiado mediante la asignación obligatoria de un porcentaje de las regalías del sector energético. Dentro de sus ventajas podemos, o sea, con la creación de este fondo de articulación tenemos varias ventajas y desventajas. La primera, las ventajas, pues eso genera más un apalancamiento del capital, genera, pues hace que se mitigue muchísimo el riesgo, va a haber una compensación directa, pues eso va a ayudar a esa lucha contra la pobreza energética, también pues va a generar como un pacto de confianza para las comunidades energéticas y de cierta forma frente a las personas más vulnerables dentro del país, y pues va a generar un cumplimiento de metas y pues ya tiene una vía jurídica existente, es decir, como ya pues existe el sistema general de regalías, pues de cierta forma solo se tendría que distribuir de una manera justa en digamos de esas regalías que genera el sector minero, para que se genere la inversión para las comunidades energéticas. Las desventajas que esto podría tener pues es que exista una resistencia política, también riesgo de regulación inadecuada, riesgo de captura, y dependencia de los precios, porque acuérdense que eso también depende de los precios, y la concentración de la solución, y pues una capacidad de ejecución que pues es bastante grande, pero nosotros creemos que esta sería la opción más viable, porque ya de cierta forma, como el sector minero genera tanto capital para el país, pues de esas regalías y de todo eso que produce, pues se podría generar un cierto porcentaje y una cierta parte para que evidentemente se dé la creación de esas comunidades energéticas y se dé pues la inversión que se necesita pues para que esto se lleve a cabo. Y ya como para terminar, pues evidentemente se pueden dar cuenta en el documento, pues ahí tenemos muchísimo más amplio toda la información con respecto a esta nueva propuesta que nosotros queríamos venir a compartirles, pero a grandes rasgos esa es: generar un fondo de articulación en el que las regalías que se generen por el sector minero, un porcentaje se destine para esa transición de comunidades energéticas, y se destine no solo con la intención de crear las comunidades energéticas, sino también de generar una transición energética mucho más justa para todas las localidades y para toda la población, y que de cierta forma también pues se genere a la sostenibilidad.